Los libros de Apocalipsis y el libro de Daniel nos presentan un escenario que pudiéramos decir es prácticamente ciencia ficción y va más allá de lo que la ciencia puede explicar en estos momentos. Tengo un mapa aquí de Europa porque creo conveniente para conectarlo a lo que hemos estado hablando sobre los tiempos finales y en particular la última semana porque las profecías mencionan esta localidad, esta área. En el mapa podemos ver lo que hoy conocemos como los países europeos o la Unión Europea. Y es interesante lo que podemos indagar aquí e investigar sobre lo que está ocurriendo hoy en día porque lo que conocemos como Europa tiene 28 miembros al momento. Tienen un máximo de 28 miembros en estos momentos, países que son miembros, y 19 de ellos utilizan el euro como su moneda nacional. Esto quizás tenga un significado o no. Solo el tiempo lo dirá, pero no todos utilizan el euro y en estos momentos estos países pueden aumentar o pueden reducir el número según entran a la Unión Europea y según pueden salir de ella de así desearlo, ¿no? El asunto es que quiero hacer la conexión en esta noche. Les quise presentar este pequeño mapa en realidad, solo para tener una idea de lo que vamos a hablar brevemente, ¿no? Y está relacionado a los capítulos 17 y 18 del libro de Apocalipsis y los comentarios que ya hemos hablado anteriormente sobre la semana 70 y la visión de los 10 dedos de los pies. Porque ciertamente Europa cualifica para el cumplimiento de esa profecía de las 10 naciones, 10 reyes, porque en el libro de Apocalipsis aparece un enigma, pudiéramos decir, un misterio, y el mismo ángel que le está hablando a Juan le da la interpretación cuando habla de una bestia terrible que sale del mar, que tiene 7 cabezas, que habla de 7 montes, donde está sentada una mujer que es reina, ¿no? Y esos 7 montes también son 7 reyes. Estamos hablando aquí de 7 cabezas, 7 montes y 7 reyes y 10 diademas. Incluso se mencionan diademas que en el libro de Daniel no se hace referencia a diademas de esa manera, sino que habla de las cabezas y de otras cosas que Daniel recibe la interpretación por parte del ángel Gabriel. Ahora en el libro de Apocalipsis se nos habla entonces de estos reyes, pero hay un enigma en realidad, por eso es que el ángel le dice a Juan que no se preocupe, que él le va a dar la interpretación, porque esto va más allá de la ciencia ficción, porque estamos hablando de 7 reyes, ¿ok? A 7 naciones, vamos a decir. Entonces, 5 de ellos caerán, ¿no? Entonces, quedan 2 más. El punto es que hay un rey muy especial entre esos 7 que está teniendo una posición dual, pudiéramos decir. Está vivo, pero está muerto. Y luego de estar muerto va a ser resucitado. Y ese entonces va a ser el octavo. Tenemos 7 y de esos 7 hay uno que está viviendo en lo que se llama una superimposición. Es la palabra para, digamos, definir algo que puede estar en 2 estados al mismo tiempo y luego al ser observado más de cerca
entonces decide de qué lado de qué estado va a estar. Entonces, esto a la verdad que es extraordinario, porque este hombre está vivo y está muerto, y en un momento dado está muerto y va a ser resucitado. Y cuando es resucitado, entonces aparece en escena el anticristo. Y esto es extraordinario porque se nos ha hablado del anticristo, el primer anticristo manifestado o digamos declarado en la escritura, en el libro de Daniel, ese cuerno pequeño que creció en gran manera. Y ya la historia nos ha confirmado que sí existió un Antíoco Epífanes el cuarto que hizo lo que dice la escritura. Que la interpretación que le da el ángel a Daniel y lo que escriben en el libro a los macabeos, ¿no? Entonces, ahora, en el tiempo de Juan, estando en la isla de Patmos, recibe unas revelaciones extraordinarias, pero es como había mencionado anteriormente, estamos hablando de un periodo de 7 años literales, porque de esas 70 semanas, todas ellas fueron literalmente semanas de 7 años. Y en esta semana en particular, esta semana fue dividida en 2 mitades iguales. Tenemos que acomodar todos estos eventos que se nos mencionan en el libro de Apocalipsis. Y particularmente después que se le dice a Juan, sube acá y te mostraré lo que va a acontecer después. Hay una serie de eventos, ¿no? Hay una serie de 7 sellos que son abiertos uno por uno. Hay una serie de 7 trompetas que se hacen sonar una por una, y hay una serie de copas de la ira que se hacen derramar una por una, pero estamos hablando como si estuviéramos en otra dimensión donde las cosas van a suceder no como las conocemos hoy en lo que se llama la ciencia y la física clásica, ¿no? Entramos ahora en el mundo de lo invisible, en el mundo de las partículas subatómicas, ¿no? Entonces, de ahí es que cuando Pablo habla de que Dios hizo lo que se ve de lo que no se veía, estamos viendo entonces que en la creación del universo, que también en el libro a los hebreos se habla de la creación del universo y cómo Dios de lo que no se veía, Él hizo lo existente, y así Dios también lo sustenta todo. El asunto es que para explicar esas cosas no podemos hacerlo con la física clásica, y quizás cuando entramos entonces en la física de las partículas subatómicas, lo que se llama la mecánica cuántica o la física cuántica, entonces podemos entender esto de la superimposición de los estados, como algo, digamos un electrón, como dice la ciencia, puede estar en 2 estados, digamos hacia arriba o hacia abajo, 1 o 0 al mismo tiempo, y cuando se observa, entonces el electrón decide de qué estado va a quedar. Pero eso es algo que no tiene razonamiento, ¿no? En nuestro sentido común, ¿no? Pero así es como opera el mundo de lo invisible. ¿Y cómo podemos entonces hablar de estas cosas? Porque cuando hablamos de ese ser humano que era o que es y que era y que ha de ser, estamos en cierta manera hablando de un estado de superimposición, ¿no? Es como si, digamos, ese ser puede estar vivo y puede estar muerto al mismo tiempo. Y llega el momento en que es resucitado, y entonces se da a conocer que ese es el anticristo. ¿Por qué decimos esto? Y yo creo que ya puedo poner este mapa de Europa, ¿no? A un lado. Pero quiero recordarles que esta área de donde está Europa se encuentra en el área geográfica del antiguo imperio romano, y quizás aquí se puede ver eso.
Entonces, ¿qué más podemos decir antes de quitar el mapa? Que son 28 países que en estos momentos hacen el total de esa unión de estados, y que hay 19 de ellos, repitiendo, que utilizan el euro. Pero cabe decir también que en Italia hay otro país que es soberano, y quizás muchas personas y cristianos no están al tanto de que la sede del Vaticano es un país independiente, es un país soberano. La sede del Vaticano es, en cierta forma, una monarquía absoluta. Y como monarquía absoluta, tiene que ser tratada como un país independiente y soberano dentro de Italia, mas sin embargo no pertenece a la Unión Europea. Pero hay algo más. También existe la OTAN, la organización de esas naciones que le llaman NATO en inglés, la OTAN. La sede del Vaticano no pertenece a la OTAN tampoco, mas sin embargo se le ha dado un privilegio especial permanente como observador. La ciudad del Vaticano y la sede del Vaticano son observadores permanentes de lo que ocurre en la OTAN. ¿Por qué digo esto? Porque todo esto está entrelazado, ¿no? En Europa, porque tenemos que incluir a esos países y tenemos que incluir las áreas en que ellos están trabajando al unísono, donde comparten ciertas cosas como la moneda nacional. Por eso es importante que de esas 28 países, 19 de esos 28 utilizan el euro como moneda nacional. Mas, sin embargo, el Estado del Vaticano, la Ciudad del Vaticano o la sede del Vaticano, como se le conoce oficialmente, ellos utilizan el euro como moneda nacional sin ser miembros de la Unión Europea. Además de ser observadores permanentes, ¿no?, en lo que sucede en las actividades que se realizan en la OTAN. Entonces, nada más, el comentario es necesario porque no solamente Italia tiene la capital de Roma como tal, y lleva en cierta manera el trasfondo de los romanos, porque de ahí salió todo esto. Pero además de eso, hay una cabeza religiosa que tiene su independencia, su propio país, su propia monarquía, y esa es la Ciudad del Vaticano o la sede del Vaticano. Entonces pongo esto a un lado y continúo hablando un poco sobre este fascinante mundo de las profecías y la palabra de Dios. Tengo algunas notas porque el capítulo 17 y el capítulo 18 del libro de Apocalipsis, el ángel mismo, Gabriel, le dice a Juan: te voy a mostrar el misterio de este enigma. ¿Cómo es, diríamos nosotros, cómo es posible que hayan 7 reyes? Y de esos 7 reyes hay uno de ellos que no es. Ahí está la superposición que hablamos, ¿no? Es y no es y será. Repito, esto es importante porque este enigma no se puede explicar en la física tradicional. Habría que entrar al mundo de lo invisible. Habría que entrar al mundo donde hay más de 4 dimensiones durante ese tiempo específico que se conoce como la Grande Tribulación. Esos 42 meses que le fueron asignados a la plenitud de los gentiles. Esos 3 años y medio donde el desolador será lanzado a esta tierra y donde habrá un anticristo que estará operando en conjunto con un falso profeta y con la ayuda de la inteligencia artificial o la imagen de la bestia. Todo esto
que parece ciencia ficción, estará operando durante ese corto tiempo que se le ha dado a las naciones de la tierra para que utilicen ese término de la plenitud de los gentiles. Quiere decir que ellos van a estar en control de todo lo que ocurra en el mundo bajo la dirección del querubín caído. Y el querubín caído hará lo que él quiere hacer utilizando a ese anticristo, al falso profeta y a la imagen de la bestia. Pero aquí el ángel le añade algo más, o no que le añade, ofrece información adicional sobre esa mujer que está sentada sobre esos 7 montes. Entonces nos damos cuenta que esa mujer actúa y cree que es una reina. La podemos identificar como la mujer reina. Y entonces esa mujer reina está sobre esos montes, sobre esas cabezas, sobre esos, cuernos que se está hablando en la escritura en el libro de Apocalipsis. O sea, que esos reinos, esos reyes están bajo, la cobertura de esa mujer reina. Entonces hay algo aquí curioso porque se puede ver entonces que es como si pudiéramos decir que ese que va a ser el anticristo no es el anticristo hasta que no muere y resucita. Entonces nos damos cuenta de algo extraordinario está ocurriendo aquí. Es como si el desolador quisiera imitar en cierta manera un ser humano que muere y vuelve a vivir. El único que ha podido hacer eso es Jesús de Nazaret, que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos lo que Dios hizo, cómo Él dejó su gloria para tomar una humanidad donde podría morir y derramar su sangre como precio por la restauración, no solamente de la humanidad, sino la restauración de toda la creación. Aquí vemos algo extraordinario, que este hombre sufre una herida mortal. Entonces es sanado, es curado, es resucitado por el falso profeta. Y entonces es que se manifiesta quién va a ser el anticristo. Esto es extraordinario. De aquí que se le identifica como el que era, que no es y el que será. Vemos aquí esa superposición de 2 estados y entonces se manifiesta lo que va a hacer. Y solamente eso puede pasar en el mundo de las partículas subatómicas, como le dijimos. Los electrones, los fotones tienen esas características, ¿no? Cuando son observados, cuando están actuando en ese mundo invisible, actúan como un 0 y un 1, si usamos esa referencia, y cuando se observan directamente, entonces el resultado es un 1. Pero eso es lo que están utilizando en las computadoras cuánticas para poder procesar información, no solamente en 2 estados nada más, en ceros y en 1, sino que lo pueden hacer en 1 y 0. Y al mismo tiempo esto puede funcionar como 1, 0 y otro estado más. Entonces, cuando miramos lo que pasa aquí, es como si esta mujer reina da a luz porque está sobre Europa. Es como si estuviera una gallina, empollando sus huevos. Y entonces llega el momento en que, uno de esos huevos es el más importante, es un huevo especial.
Entonces, si lo vemos en el término de un ser humano, este rey estaba vivo, murió, está vivo y está muerto al mismo tiempo, porque no se sabe lo que va a salir de él hasta que muere. Y cuando muere y es resucitado, entonces se manifiesta lo que él es. Entonces ahí podemos ver entonces y el mundo sabrá quién es el anticristo en ese momento dado. Por eso el falso profeta no es inducido a que le haga una imagen a ese ser, a ese anticristo, y se le hace esa imagen que cobra vida. Podemos ver entonces otra vez cómo el anticristo es y también es una imagen. Hemos mencionado lo de los hologramas de 3 dimensiones, ¿no? Donde se proyecta una imagen de una persona y en el sentido de la palabra, esa persona se ve como que es real. Y en este sentido, esta imagen de la bestia representa todo lo que significa el anticristo. El anticristo estará hablando y la imagen estará propagando lo que él dice por toda la tierra simultáneamente, ¿no? Y tendrá el poder, aunque parece esto algo virtual, pero tendrá el poder para convencer a los habitantes de la tierra que se dejen poner una marca en su mano derecha o en sus frentes, y esa marca será necesaria para poder sobrevivir aquí en la tierra durante ese corto tiempo de 3 años y medio. Cuando lo miramos de esta manera, entonces el libro de Apocalipsis ya no es solamente como si fuera algo ciencia ficción, porque no lo es, pero podemos entender mejor hasta cierto punto cómo estas cosas, con la ayuda de las computadoras cuánticas, con la ayuda de los sistemas de neurológicos, placas que se están experimentando, colocándose en el cerebro de un ser humano, esas placas, digamos, utilizando técnica de electrónica, puede hacer que una persona que estaba ciego de un ojo, digamos, pueda ver. No tenía movimiento en su boca para hablar, y esa persona puede entonces comenzar a tener movimiento en su boca y podrá hablar otra vez. Es un proceso que ya se está hablando y se han hecho experimentos con estas cosas. Es como decir que un ser humano tendrá la ayuda de un ser artificial y se convierten entonces como uno solo. Es increíble, pero eso ya está pasando en estos momentos. Cuando volvemos a leer otra vez el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, y ya sabemos lo que ocurrió con Antíoco Epífanes, ¿no? Porque digamos, se reveló esa información y se dio la interpretación de lo que iba a acontecer, y ya ocurrió, ¿no? En ese tiempo. Ahora falta lo que se describe en el libro de Apocalipsis, pero no hay manera con la física clásica de explicar cómo todo esto va a ocurrir en tan poco tiempo, en esa plenitud de los gentiles, y se le da el tiempo específico de cuánto va a durar la plenitud de los gentiles. Es más, se le dice al apóstol Juan: ven y comienza otra vez y profetiza otra vez. Es como si hubiera un punto de convergencia ahí mismo, a la mitad de la semana, y todo comenzara otra vez. Se abren los sellos, se suenan las trompetas, se derraman las copas de la ira, y entonces todo esto bajo el liderazgo de la serpiente antigua, pero utilizando entonces al anticristo como el hijo de una mujer, la que estaba sobre esos reyes,
el Hijo que muere y es resucitado, y entonces se manifiesta como el anticristo con la ayuda del falso profeta y con la ayuda de la imagen de la bestia. Entonces aquí podemos ver la inteligencia artificial. Había tomado algunas notas por aquí, pero como diríamos, en cuanto a la física tradicional, para comentar algo más antes de concluir, ¿no? Pablo habla sobre cómo Dios creó el universo de las cosas que no se ven. Cuando se habla crear algo de lo que no se ve, se está hablando de un mundo invisible que no se puede decir que está completamente vacío. Ahí hay algo, ahí hay partículas en el mundo subatómico, y ahí se encuentran estos, este comportamiento de estos fotones, de estos electrones, de estas partículas que se mueven en el mundo invisible, pero que son necesarias para que los átomos se unan a otros átomos y se formen moléculas, y de esas moléculas se va formando algo que se puede ver ya a mayor magnitud, algo que va tomando solidificación, ¿no? Es como el agua, el hidrógeno y el oxígeno se combinan para producir una molécula de agua, pero se necesitan muchas moléculas de agua para poder verla y sentirla, y entonces nos damos cuenta que es algo sólido. Aunque el agua puede estar en estado gaseoso, puede estar en estado líquido, y puede estar en estado de congelación sólido. Entonces, pero esas cosas no se sabían en el tiempo en que Pablo escribe estas cosas. Y los escritores de la Biblia que hablaron de la creación, de cómo Dios hizo estas cosas y llamó las cosas que no eran como si fuesen. Y ellos hablaron y escribieron de estas cosas, pero no tenían el conocimiento para decirlo. Pero ahora sabemos que en ese mundo invisible, entonces la superposición, como le llama la ciencia, de los estados en que se encuentran esos fotones o esos electrones, hablan de un spin up o un spin down. Y cuando tratan de observar esto de cerca, hay un colapso, ¿no? Y sale un resultado, ¿no? Ahora estamos hablando de que ese comportamiento de que un rey era y no es y luego es, entonces puede explicarse de esta manera, ¿no? Y cómo esta mujer que es reina, se pudiera decir, es como si fuera una reina del cielo, está sobre estos 7 montes que son 7 reyes, y entonces de esos 7 reyes uno tiene que morir, resucitar, para dar el resultado final de ese anticristo que está revelado en el libro de Apocalipsis. En esa manera, no estamos hablando de un ser humano que está muerto y está vivo al mismo tiempo, porque no se sabe lo que es todavía. Está caminando como si fuera un zombie, pudiéramos decir. Está vivo y está muerto. Y en el momento en que muere, ¿no?, y es resucitado, entonces se manifiesta lo que ha de ser. Y ese es el que va a dar el lugar al anticristo. Entonces es importante recordar esto, que en el mapa que les mostré, ¿no? Estamos hablando de esa área geográfica que incluye donde estaba el antiguo imperio romano. Es el mismo lugar, y en estos momentos hay 28 miembros al presente que forman la Unión Europea, y de ellos 19 utilizan el euro. No sé si el euro tendrá algo que ver, quizás como las diademas, ¿no?, que aparecen 10 diademas, ¿no?, sobre las cabezas de estos reyes, ¿no? Pero el asunto de una ciudad dentro de un estado, y una ciudad que equivale a un estado independiente como está Roma en Italia,
Entonces, muchas personas no han considerado que no es solamente Roma e Italia. Ellos son parte de la Unión Europea y de la OTAN, pero ahí adentro hay otro país, otra sede, que es la sede del Vaticano, que es considerada en cierta forma como una monarquía absoluta bajo el liderazgo papal. Entonces, aunque esa posición es, digamos, elegida por obispos menores de 80 años, si no me equivoco, cuando llega el momento, todo el poder absoluto lo tiene el Papa en ese sentido, ¿no? Esto es bueno saberlo porque la religión siempre va a estar envuelta en todo esto, porque digamos, desolador, que se identifica con la serpiente antigua y el querubín caído, ha querido imitar cosas que Dios ha hecho anteriormente. Y entonces de ahí se cree que esta muerte y resurrección es algo predeterminado por el desolador para impactar a toda la humanidad y establecer a una persona como si fuera Dios, hijo de una mujer reina que estaba sobre los 7 montes, sobre los 7 reyes. Ella está dándole cobertura a estos 7 reinos. Entonces, eso habría que considerarlo entonces en esta fórmula final. Cuando se manifiesten entonces estos 10 dedos de los pies, que son una extensión del gobierno romano, con la mentalidad greco-romana, como esta bestia terrible de los últimos días. Y ciertamente se le puede llamar un tiempo de tribulación, de angustia, el día de angustia de Jacob. Una tribulación como nunca antes ha existido ni volverá a existir jamás en la historia de la humanidad. Es un tiempo único que se encerró en un corto tiempo de 3 años y medio dentro de esa semana 70. Los primeros 3 años y medio se le han dado a Israel porque el templo estará construido y tendrá 2 profetas, 2 ungidos que tendrán un poder increíble para hacer señales, milagros y prodigios para defenderse contra cualquier ataque. Pero no es absoluto en el sentido de que su ministerio va a durar solamente 3 años y medio, también 42 meses, y serán asesinados. Entonces es como decir, baja el telón y se sube el telón otra vez, y algo completamente diferente, como nunca antes se ha pensado. Este desolador viene a cambiar entonces los tiempos y la ley. Y entonces de ahí en adelante todo lo que estará ocurriendo durante esos 3 años y medio es como si estuvieran ellos viviendo, y tal vez sea lo que suceda, se manifiesten dimensiones de espacio y de tiempo que en estos momentos no se pueden percibir, no se pueden ver, ¿no? En los momentos en que estamos viviendo pensamos en 3 dimensiones y una 4ª dimensión cuando incluimos al tiempo, ¿no? Pero en ese momento, durante ese tiempo, es como si y de hecho los cielos se abren y se puede ver el arca del testimonio allá en el cielo. Son las dimensiones de tiempo y espacio tienen que abrirse, esas puertas en un mundo que no conocemos y que la ciencia no ha podido explicar todavía, pero existe. Entonces, de esa manera, el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel están presentando algo como si fuera ciencia ficción ante los ojos de la humanidad, pero será una realidad en la cual la advertencia hoy y la única salida es venir a Jesús de Nazaret. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No habrá manera de escapar a esto que está determinado por Dios, ¿no? Que va a suceder. Y ya tenemos
cumplimientos proféticos que habían sido pronosticados por la palabra y ya se cumplieron. Cuando Israel, que es la higuera, ya reverdeció, sabemos que el verano está cerca, porque las hojas de esa higuera están reverdeciendo. Y ahí tenemos a la nación de Israel que se está levantando otra vez con mucha dificultad. Y sabemos entonces que no habrá nación que la pueda destruir hasta que llegue el momento en que todas las naciones de la tierra se van a reunir contra Jerusalén y traerán esa guerra final. Pero eso va a provocar entonces que el Cordero de Dios, no, el Hijo de María, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, regrese a esta tierra al poner sus pies sobre el monte de los olivos, y entonces, no, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Y él preparará entonces su monarquía, no, en esta tierra por 1000 años. Entonces podemos ver cómo esto está llegando a un epílogo, a una conclusión, a las finales páginas, en unas dimensiones que la ciencia clásica no puede explicar en estos momentos, ¿no? Porque están tratando de explicar otras dimensiones, ¿no? Utilizando digamos, otras interpretaciones de las leyes de lo que se ve, de lo existente. Pero Dios ya se adelantó y dijo que llamemos las cosas que no se ven, que no son, como si fuesen. Y así lo aplicamos, ¿no?, al libro de Apocalipsis, y estamos informados y adelantados a las cosas que han de acontecer en un futuro muy cercano. Quizás mucho más cercano de lo que muchos piensan, ¿no? En cualquier momento las cosas pueden cambiar drásticamente. Israel volverá a actuar e Israel volverá a construir ese tercer templo. Y entonces las cosas ya estarán mostrando una afinidad a que la semana 70 está a las puertas. Nada más un comentario sobre este fascinante mundo de las profecías y la palabra de Dios. Y cuando leamos el libro de Apocalipsis y lleguemos a esos capítulos 17 y 18, deténgase un momento para ver esa superposición de esos dos estados de un ser humano, vivo y muerto al mismo tiempo. Estaba vivo y sufrió una herida mortal, quiere decir que muere y es resucitado, y en ese momento se le dice entonces que se le haga una imagen a la bestia, porque ese personaje es el anticristo. Nada más un comentario y será, como dije antes, hasta la próxima ocasión. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente.